Seguramente por lo menos alguna vez en la vida te ha tocado escuchar sobre vidas pasadas o incluso en alguna otra línea del tiempo. En lo personal te puedo decir que es un tema que me fascina, pero que también me ha resonado últimamente mucho, sobre todo después de un par de cosas que me ha tocado experimentar, a las que no les había puesto mucha atención, pero que de pronto tienen un sentido muy extraño. Yo soy Steven y el día de hoy vamos a platicar sobre las vidas paralelas o pasadas. Comenzamos con el video del día de hoy. Bien, pues al final te voy a platicar como siempre lo que en mí respecta a mi experiencia, pero previamente te voy a platicar sobre algunas historias que me llamaron mucho la atención por personas que cuentan cosas muy similares y otros eventos que les han sucedido. Estas historias son completamente anónimas y son algunas de las que yo encontré navegando por internet. Si algún día estas personas quisieran contactarse conmigo para contarnos de alguna otra manera sus experiencias, con todo gusto son bienvenidos. Pues platica esta persona. No sé si esto solo me ha sucedido a mí o existen más personas. Cuando yo era niña siempre soñaba que iba a una cita con mi prometido. Este siempre me daba un beso y me decía, ya casi es hora de encontrarnos en esta vida, pero nunca pude verle la cara a él. Yo con el pasar de los años dejé de soñar esto. Resulta que la última vez que soñé esto tenía unos 16 años y él me dijo, esta será la última vez que nos veamos por acá, mi amada Marta. Mi nombre ni siquiera empieza con M. Pasaron los años y siempre tuve amoríos fracasados. Siempre los dejaba yo a ellos, ya que nunca me sentía conforme con ellos. Resulta que un día estaba en un parque con mi familia celebrando el cumpleaños de mi sobrina y se me acercó un hombre muy similar al de mis sueños. En su físico, no sé si pudiera ser que en su rostro también, y me preguntó por mi nombre. Yo pues no le hice caso y él empezó a adivinar mi nombre. Al final me dijo, ya sé tu nombre, te llamas Marta, tienes cara de Marta. Ahora tengo 9 años casada con él y aún él me dice que tengo cara de Marta. Cuando le pregunté que cómo él sabía eso, me dijo que yo en un sueño se lo conté. Además, muchas veces me ha dicho que me ama tanto que pueda ser que en otra vida estuvimos o quisimos estar juntos pero no pudimos. También él y yo tenemos la misma marca de nacimiento, una gran mancha en el pecho. Dice alguien más, un día visualicé mientras estaba bien despierta la cara del hombre de mi vida. Parezco romántica, ¿verdad? Pero esta historia es bien real. Lo busqué a partir de ese momento en todos lados, casi desesperada. Lo que más recordaba eran sus ojos y la mirada llena de cariño con que me veía. En fin, un día, 3 años después, entro a una disco y entre una cosa y otra me invitan a bailar salsa y acepto. Le digo que no soy una experta y él me dice tranquila. Fue con todo oscuro cuando al darme una vuelta quedamos de frente y lo miro y lo reconozco. Me sentí tan feliz. Luego hablamos un rato y yo me decía, no lo voy a dejar ir, es mi esposo. Pero ¿cómo le digo? Entonces lo invito a alejarnos y le dije, ¿puedo decirte algo? Y cito textualmente, ¿tú sabes que eres el hombre de toda mi vida y el padre de mis hijos? Y cito textualmente, ¿tú sabes que yo soy el amor de tu vida? Él se rió y me besó, fue nuestro primer beso y yo flotaba. Bueno, pues ya pasaron 18 años y tenemos 2 hijos y cada vez que recordamos la historia nadie me lo cree. Fue real. Luego me confesó que ese día me creía loca, pero que estaba tan linda que no me podía dejar ir. Alguien más comenta, mi madre una vez me dijo que cuando ella era niña soñó a una ancianita que no tenía un ojo, que ésta la llamaba con la mano y le decía, ven hija, pero que como la veía sin ojito y ancianita, pensó que era una bruja y se fue. Bueno, pues ella conoce a mi papá, se hacen novios y cuando mi papá invita a mi mamá a conocer su casa y el lugar donde vivía, que mi papá es de un ranchito, ella le dijo, yo aquí ya conozco, hay esto y aquello, que le empezó a describir algunos lugares y mi papá algo asombrado. Pero al llegar con mi abuela, la sorprendida más grande fue mi mamá, al descubrir que aquella ancianita de su sueño de niña era mi abuela. Ella no veía con un ojo, porque de niña lo perdió con la varicela. Así que mi mamá dice que quizás su destino ya estaba marcado desde pequeña. Y otro dato, mis papás son del mismo mes y día, solo de diferente año. La siguiente nos dice, cuando apenas llevaba un mes de novia con mi actual esposo, soñé que él me invitaba a su casa a comer con su familia. En eso llegábamos y me sentaba yo en el mueble de la sala y se me sentaba una señora chaparrita, de pelo largo y negro. Me tomaba mis manos y me decía, es buen muchacho, ámense mucho porque ustedes durarán muchos años. Pero la señora me tomaba mis manos con mucho cariño. Desperté de mi sueño y se lo platiqué a mi mamá. Pasaron los meses y me tocó ir ahora a casa de mis suegros. Cuando en la sala voy viendo una
una foto de la misma señora con la que soñé. De verdad me quedé sorprendida. En ese mismo momento lo primero que hice fue preguntarle a mi actual esposo que quién era y me dijo que era su bisabuela, mamá de su abuela. No podía creer lo que veía yo y terminé contándole. Él quedó igual de sorprendido y ahorita tenemos 2 hijos, 9 años de casados y próximos a cumplir 12 años juntos. Cuenta alguien más: yo también soñé con mi esposo antes de conocerlo. En mi sueño también era mi prometido. También lo soñé hasta los 16 y lo conocí a los 17. Nos casamos a los 18 y ya tenemos 16 años de casados. Y hay más coincidencias entre él y yo. Dice alguien más: me pasó algo similar. Desde joven soñaba a un hombre delgado, más alto que yo, tez moreno claro, vestido todo de negro. Yo lo abrazaba y me sentía tan enamorada de él. Ese sueño lo tuve en varias ocasiones y no le veía la cara, hasta que conocí a un hombre delgado, más alto que yo, tez moreno claro, y vestía todo de negro. Yo pienso igual que es al mismo que soñaba y desde entonces no lo he vuelto a soñar. Tengo casi 10 años de casada con ese hombre que conocí aquella noche y siento ese amor que sentía en mis sueños. Mi esposo no me cree y a quien le he platicado también me dicen que estoy loca, pero yo creo que soñé a mi esposo antes de conocerlo. Dice alguien más: siempre soñé con un hombre que incluso llegué a ver en el altar, pero no le pude ver el rostro. Me daba cosa porque mi hermana me decía que si no le veía el rostro era un muerto, pero conocí al papá de mi hijo y dejé de soñarlo. Pensé que él era, pero las cosas con el papá de mi hijo no resultaron y en una de esas veces que dejaba de llorar hasta quedarme dormida, lo volví a soñar y esta vez estaba en un lago grande con mi hijo, aventando piedritas al lado y sonriendo, cuando sentía una mano en el hombro y de nuevo su voz y me dijo: ya no estés triste, amor, ya estoy cerca. Entonces giré mi cabeza en mi sueño para ver su rostro y no pude, solo alcancé a ver sus manos. Me sorprendí porque eran morenas y dedos largos. El papá de mi hijo era blanquillo, por lo que entendí que no era él. Nos separamos y pasando un mes de dejarnos, conocí a mi esposo actual, el cual desde la primera mirada pareció que nos conociéramos de toda la vida. Tenemos la misma mancha de nacimiento, pero yo en el cuello en la parte trasera y él en la espalda. Cuando platicamos nuestras cosas de antes de conocernos, coinciden los lugares y tiempos en los que pudimos cruzarnos, pero jamás pasó hasta que nos conocimos como tal y llevamos 7 años juntos. También nos parecemos un poco físicamente, nos han dicho nuestras familias. Lo cierto es que yo he escuchado justo temas similares de mucha gente que ha platicado, que han conocido a sus parejas, que han visto a sus hijos. Algunas ya estando embarazadas platican que sueñan con sus bebés y que cuando nacen son exactamente iguales. Hay personas que justo platican incluso que tienen rasgos muy específicos sus hijos y que ellas soñaban con sus hijos de esa manera y bueno, cuando nace resulta que son tal cual con los rasgos que ellas los veían. Algo que sí puede ser cierto es que como tienen este vínculo muy especial o literalmente muy físico entre la mamá y el bebé, puede ser que se transmita cierta información de esa forma. Sin embargo, cuando no es hablando de un tema de hijos, por ejemplo, los casos suelen ser un poco más extraños, ¿no? Porque la realidad es que cuando tú no conoces a una persona y no te une un vínculo tan literal, no habría manera de que tú puedas conocer a una persona, ¿no? Pero justo, por ejemplo, yo puedo platicar que en mi propia experiencia sí he tenido situaciones muy similares a esta, en las que yo he soñado específicamente con 2 personitas que actualmente forman parte de mi vida y que son tal cual como yo las soñé. La primera personita que yo soñé, por ejemplo, fue mi sobrina. Cuando mi hermana estaba embarazada de mi sobrina, no recuerdo cuántos meses tendría de embarazo, lo que sí recuerdo es que yo soñé con una niña que tenía sus colitas, que tenía ciertos rasgos físicos y que se llamaba de una manera muy específica. Es decir, yo sabía el nombre de la niña. Y justo, bueno, voy a poner un ejemplo para no poner nombres reales, ¿no? Pero en el sueño mi sobrina se llamaba Alejandra. Entonces yo soñaba que estaba en un supermercado justo con mi hermana en un carrito y que traíamos a la niña en, no sé, tendría unos 2 años. Venía en el carrito y yo le decía, no vayas a tirar eso que está ahí en la orilla. Y yo me estaba riendo con mi sobrina y ella tenía una sonrisa muy peculiar, muy particular y bonita, ¿no? Entonces yo desperté, le dije a mi hermana, oye, ¿qué crees que soñé? Que tenías una bebé. Pero no me acordaba mucho de mi sueño, o sea, hubo muchos detalles que en ese momento no me acordé. Entonces solamente recuerdo que le platicé a mi hermana que había soñado con la niña. Pasa el tiempo, nace mi sobrina y no era como yo la había soñado. Después mi hermana le pone el nombre a mi sobrina y
para nada era Alejandra, por ejemplo, que era el nombre con el que yo había soñado. Pasa el tiempo y yo dije, bueno, a lo mejor fue solamente pues un sueño, ya porque yo tenía presente la imagen de mi sobrina siendo bebé y sabía, o sea, cómo eran sus rasgos y demás. Pues pasó el tiempo, yo creo que pasaron, no sé, tal vez unos justo 2 años, y un día estábamos en el súper con mi sobrina traía sus 2 colitas y justo se estaba riendo conmigo, y yo platicando con ella le decía, eres tremenda, ¿no? Y le digo por su nombre cómo se llama, pero en eso recuerdo exactamente toda la escena y justo desbloqueé este momento del nombre de mi sobrina, y yo le dije a mi hermana, oye, ¿qué crees? Me acaba de pasar algo rarísimo. A la niña que estoy viendo en este momento, o sea, mi sobrina, como la estoy viendo justo en este momento, es justo como era la niña que yo soñé. O sea, a la niña que tal cual yo soñé es mi sobrina. Y ahí sí ya se parecía, porque de bebé pues como que tienen la cara un poco diferente, ¿no? Les cambia un poquito la cara. Pues cuando ya tenía estos 2 años, ya mi sobrina se veía idéntica a como yo la recordaba en el sueño. Le dije a mi hermana, lo único que no cuadra, porque no se parece tanto, es el nombre, porque ya me acordé qué nombre tenía. Le dije, la niña en mi sueño tenía el nombre de Alejandra, y me acuerdo porque yo le decía Ale, ¿no? Y mi hermana se me quedó viendo y me dijo, qué curioso, porque justo Alejandra era el nombre que yo le iba a poner a mi hija, pero estaba entre ese y cómo se llama en realidad. Entonces yo de un momento, o sea, ya estaba prácticamente decidido que se iba a llamar así, pero de último momento decidí cambiar el nombre y le puse cómo se llama actualmente. Y entonces ahí yo supe que no había sido nada más un sueño, supe que sí era algo muy cierto, y yo no supe cómo pasó, pero pasó. Y la segunda personita con la que soñé fue justamente con mi sobrino. Mi hermana estaba embarazada de mi sobrino, yo volví a soñar al niño. De él sí no recuerdo haber soñado su nombre, pero sí soñé tal cual su cara como era. Cuando nace y cuando crece un poquito, veo a mi sobrino y tal cual, o sea, la misma cara, todos los rasgos y demás. O sea, yo no sé qué es lo que pasa en esos escenarios ni en esas circunstancias. Lo cierto es que suceden estas cosas y para mí sí son inexplicables, porque yo pensaría que uno puede soñar de alguna manera con el futuro, ¿no? Lo cierto es que mi sobrino se parece muchísimo a mí, o sea, podría pasar fácilmente como mi hijo, porque se parece muchísimo. De hecho, ves fotos mías de pequeño y fotos de mi sobrino a cierta edad y son el mismo, o sea, son idénticos, ¿no? Lo más curioso es que mi sobrino le ha dicho a mi hermana, por ejemplo, oye, cuando mi tío Steven era mi papá, hacíamos esto y jugábamos así y no sé cuánto. Y mi hermana le pregunta como, ¿cómo que cuando era tu papá? Y él le sigue diciendo cosas como, sí, pues cuando mi tío Steven era mi papá, hacíamos esto y no sé qué. O sea, como si fuera algo real, ¿no? Yo todavía no logro entender cómo es que funciona el universo en realidad, ni cómo es que funcionan las dimensiones o los tiempos, el tiempo en general. Pero hay una serie que está muy buena, que habla de algo parecido, y es la serie de Dark, que está, si no mal recuerdo, en Netflix. Hay otra película que también está muy buena, habla de algo similar, que es, creo que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, algo así, que plantea una idea de una realidad tuya en diferentes tiempos o dimensiones, y se conectan o se pueden conectar de alguna manera porque tú eres esa misma persona en todas esas direcciones. Se dice, no sé qué tan cierto pueda ser, que por cada decisión que nosotros tomamos, digamos que ramificamos una línea del tiempo, como en la serie de Loki en Disney, por ejemplo, que por cada decisión que tomas ramificas una línea del tiempo diferente y tienes una realidad alterna. Entonces, de pronto me orillo a pensar un poco que esto puede ser cierto, porque las coincidencias con mi sobrino, por ejemplo, son muy grandes en cuestión de parecernos físicamente, y algo que despertó todavía más mi curiosidad fue esto que mi sobrino menciona, de que soy su papá o fui su papá en otro momento, y me hace pensar que tal vez estas teorías puedan ser ciertas y que en realidad a lo mejor en otra dimensión o en otro universo pueda que sí sea mi hijo, no sé. Cuéntame en los comentarios si tú crees en estas cosas, qué opinas al respecto, y si tienes alguna historia similar en donde hayas soñado tú o alguien que tú conozcas con una persona que tiempo después conocieron, o a lo mejor que soñaste con tu hijo y tiempo después lo tuviste tal cual como es. Mándamela al correo que está apareciendo en pantalla para que podamos incluirla en otra edición hablando de justo estos temas y podamos seguir platicando cosas al respecto, y tal vez pues podamos profundizar un poco más, porque la neta es que este tema tiene para mucho tiempo para hacer un video de 2 o 3 horas, y yo creo que nos quedaríamos cortos porque nos quedaría todavía mucho por hablar. Espero que te haya entretenido y que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Ahora sí ya le puedes dar like,
suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada que yo suba un nuevo video. Espero que te encuentres muy bien y que nos veamos aquí en la próxima. Bye.